Lo voy a grabar. Pero estoy atenta, estoy acá. Sí, sí. ¿El E lo desarrollo completo o, la idea principal nomás? A ver, lo que pasa es que él había aplicado la definición y él después Bien, había desarrollado, viste que cuando le queda x más delta x al cuadrado, él había desarrollado ese cuadrado y yo le había dicho que lo que le puse ay, cuando le respondiera que no lo desarrollo. bien. Entonces lo dejamos planteado y por ahí lo puede terminar. Eh, Derivada por definición. No sé si todos pudieron terminar estos ejercicios. Joaquín está preguntando por el E, ¿No? ¿sí? Vamos a resolverlo, o por lo menos a plantearlo. Hay una ecuación, o sea, que un límite, en realidad, hay un límite para calcular la derivada por definición, y es el límite del cociente incremental. Ya lo escribí acá, me adelanté mientras Sofía estaba explicando, esto ya igual lo había explicado Estela, así que está bien completito si quieren por ahí revisarlo la clase anterior. Entonces, partimos desde acá, lo que tenemos que identificar es cuál es f, ¿sí? Cuando la evalúo en x más delta x, de dónde reemplazarlo, ¿sí? Y calcular el límite. Seguramente nos va a dar algún tipo de indeterminación que vamos a tener que trabajar. F de x más delta x va a ser donde está x, reemplazarla por x más delta x. Entonces va a ser 1 sobre, y entre paréntesis al cuadrado va a estar x más delta x, ¿sí? Esto va a estar, a esto le vamos a restar 1 sobre x cuadrado. Todo dividido delta x. Hasta ahí lo había podido plantear, ¿no? Yo no vi la Sí. consulta. Sí, hasta ahí Bien. iba bien. Bueno, si reemplazamos, obviamente como acá nos da 0, tenemos 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, que es 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces hay que trabajar. Para trabajarlo podemos sacar denominador común. O igual, Joaquín, si hiciste algo distinto o querés apostar algo, avisa. Saco denominador común para trabajar, intentar trabajar con una sola fracción. Vamos a ver si podemos. Nos queda x cuadrado menos x más delta x Falta el x cuadrado al abajo. cuadrado. Todo esto, acá, Sí. gracias. Todo esto va a estar dividido por delta x, ¿sí? Y acá puedo aprovechar, suponiendo que delta x está dividido en 1, ¿sí? O recordando que podemos expresarlo así, puedo aprovechar y hacer extremos y medios. Antes de distribuir acá, que capaz que eso es lo que decían de distribuir, o de desarrollar este cuadrado, primero hacemos producto de extremos y medios. Claro, pasa que yo no hice denominador común y desarrollé el cuadrado directamente. Está, ahí entendí. Bien, entonces es eh, por 1, todo esto por 1, y después tenemos x más delta x cuadrado por x cuadrado por delta x en el denominador. Vamos a dejar x acá, y esto es x más delta x al cuadrado por x cuadrado, ¿sí? Y acá a ver cómo puedo trabajar. Eh, Puedo hacer la resta, porque si, fíjense que si vuelvo a evaluar, tengo acá x menos x cuadrado, perdón, x cuadrado menos x cuadrado vuelve a dar 0, y todo este producto por delta x da 0, así que no salvé la indeterminación acá. Tengo que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, acá sí puedo distribuir este cuadrado para poder simplificar algunos términos. O sea, no sé si distribuir, desarrollar este binomio al cuadrado, era lo que quería decir. Entonces me queda x cuadrado menos, y acá es, voy a poner paréntesis, x al cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado. ¿Sí? Desarrollo este cuadrado.
Y abajo lo voy a dejar igual. Y fíjense que en el denominador, el que me está haciendo el cero es el delta X, ¿no es cierto? Porque es el que tiende a cero. Entonces lo que voy a tratar de hacer es acá trabajar la expresión de arriba para poder sacar un factor común delta X al que pueda simplificar. ¿Se ve hacia dónde vamos, hacia dónde encaminamos el trabajo? Bien, si yo saco estos paréntesis, este me queda negativo y este me queda negativo, ¿no? Si no lo saqué. Bien. Y fíjense, este x cuadrado se puede restar con este x cuadrado, y acá, en estos dos términos que me quedan, tengo delta x como factor común. ¿Se ve? Me queda menos 2x por delta x menos delta x al cuadrado. ¿Qué dicen ahí? ¿Se animan a seguirlo o lo terminamos? Yo me animo, profe, pero me quedé pensando en el tema del denominador común, que no me acuerdo cómo era. ¿Cómo saqué denominador común? Sí. Como no hay un denominador común entre estos dos, o sea, no hay un múltiplo de los dos, lo que hago es multiplicar este por este. Y eso lo tomo como denominador común, ¿sí? Y después me pregunto, a x más delta x al cuadrado, lo multipliqué por x cuadrado, entonces a uno lo tengo que multiplicar por x cuadrado, ¿sí? Y Ah, le ok. resto, es como a ver si tuviéramos así, con números, fíjate. Lo mismo te iba a decir. ¿Cómo sacás acá denominador común? No hay un múltiplo de ambos. O sea, este no es múltiplo de este y lo mismo así. Podés entonces sacar factor común multiplicando estos dos. Entonces, 21. Y después para hacer la resta te preguntas, ¿por cuánto multiplico a 3 para llegar a 21? Por 7. Entonces arriba multiplico por 7. ¿Por cuánto multipliqué a 7 para llegar a 21? Por 3. Entonces acá va 3. Esto te queda. ¿Recordás esto? ¿Recordás esta forma Sí, de sí, restar sí, sí. fracciones? Bien. Ya lo estoy. Sí, sí. Entonces la llevas a esto mismo. ¿Sí? Son fracciones. Aunque no haya números, ¿sí? Son fracciones. Entonces puedes usar el Genial. mismo. Bueno, acá me quedó 4/21 que no terminé, pero no venía casi. Fíjense, acá sacó factor común delta x. Es más, puedo sacar factor común menos delta x porque está negativo en ambos números. Entonces me queda delta x multiplicando a 2x menos más delta x. ¿Sí? Y en el denominador me queda delta x por x más delta x al cuadrado por x cuadrado. Y ahí puedo simplificar este delta x con este delta x, que eran los que me estaban haciendo 0 arriba y 0 abajo. ¿Sí? Y ahora puedo ya calcular el límite. Lo termino. 2x más delta x dividido x Profe, el menos de ahí más arriba delta x. también va. Sí, lo único que simplifiqué fueron los delta x, el menos lo dejo. Ah, ok. Ahora, fíjense, delta x tiende a 0, entonces arriba nos queda menos 2x, ¿sí? Acá también delta x tiende a 0, entonces nos queda x cuadrado por x cuadrado, ¿sí? Y puedo simplificar una x con esta, por ejemplo, y nos va a quedar entonces x por x cuadrado, x cubo en el denominador, y menos 2 en el numerador. ¿Sí? Sí. Fíjense, si nosotros lo hubiéramos hecho por tablas, ¿recuerdan las tablas estas? Que habíamos visto la clase pasada. Teníamos que
y era igual a 1 sobre x cuadrado. Esto sirve para verificar. Esto es lo mismo que tener x a la menos 2. ¿Hay una consulta? No, están preguntando por el nombre, ahí les iba a responder. Por la asistencia. Entonces, fíjense, si yo quisiera derivar acá, ¿cómo hacíamos? Y prima, ¿cuánto vale? Si lo hacemos por tabla. Usamos esta amarillita. ¿Recuerdan cómo era? Bajo el exponente multiplicando, ¿sí? Y luego al exponente le resto 1. O sea que nos queda menos 2 por x a la menos 3. Y esto era lo mismo que escribir menos 2, menos 2 sobre x cubo. ¿Sí? Y llegamos a lo mismo. Y así podemos verificar. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si algún otro que nos recibió Joaquín también había tenido más en ese, había podido avanzar. Y creo que Profe, Ana. Ujú. yo no encontré en los apuntes teóricos el ejemplo de seno y coseno, Bien. porque habían dicho que estaba y yo no encontré. Si me lo puede mostrar, Ujú. le saco una En los captura. apuntes en los apuntes de la teoría, Ahí sí, ahí te lo busco yo mientras vos estás, pero yo ahí te lo busco si querés mientras siguen viendo las dudas, dale, a para ver si hay decirle en alguna qué otra página consulta. está. Dale. Tengo acá los Profe, ejercicios ¿podría número. poner otra vez, perdón, Sí. ¿podría poner otra vez esa diapositiva de donde resolvió lo que le di el resultado, digamos? ¿Por tabla? Sí, ¿Está? esa. Ah, está bien. Fíjense, tengo x a la n. ¿Qué hacía? En este caso es menos 2. Bajaba a n multiplicando delante y a n le restaba 1. Después Perfecto. lo convierto, pasándolo al denominador, lo convierto a signo positivo al exponente. Gracias. Ahí lo tengo, yo tengo el apunte que está todo junto, pero en el aula está separado, pero bueno, es igual. Pero creo que está Em, completo, ¿eh? por eso, pero está Está puesto por completo y después capítulos, han ni yo, hecho ¿no? una ¿Está parte completo para también? cada módulo. Sí, Ah, sí, listo, sí. listo. Creería que Entonces sí. tiene que, Antes lo usábamos completo. ¿Eh? dale, ahí te comparto, están las dos, está la del seno y la del coseno. A ver, ¿por qué no me aparece compartir? Sí, sí, Vivi. Está el Sí, no, me apunte aparece, teórico completo y pero después en cada módulo el sí. extracto. Ah, bien, bien. Yo vi Para que yo ya se lo ubique. tengo descargado aparte, no Sí, lo yo sé. también ¿Por qué no me lo deja? busqué. Estás habilitada, ¿Compartir? Yo ¿eh? ya dejé de compartir, ¿eh? No, sí, pero no me aparece, cuando le pongo compartir pantalla, no me aparece el PDF, me Ah, aparece pizarra. tenés muchas cosas abiertas. Si no, Sí, cerrar. capaz. Voy eh, a cerrar todo. o abrí el Ahí PDF y ahí volvió al Zoom. O sea, tocarlo y volvió al no, Zoom. para que tengo como 200 páginas abiertas. Sí, Por eso. ahí está. A ver. Porque tampoco me aparece el PowerPoint. Bueno, qué raro. Driver. Vos decís que tanto para el seno como para el coseno tenés que hacer lo mismo. ¿Sí? Pero están los dos. Fíjate la página 53 y 54. El ejemplo 323 y el 321. Ah, qué rara la numeración. 323, 321. Volvió. Está el seno, ¿sí? Sí, profe. Pero en los dos usa el mismo mecanismo, ¿sí? Aplica la propiedad de coseno de la suma de los ángulos y después dividís en dos límites y resolvés cada límite, ¿sí?
Bueno, ¿hay algún otro ejercicio anterior al 7 que quieran preguntar? Bueno, no terminamos las reglas de derivación. Así Dale, tienen después más de para última ir que haga una avanzando. consulta, que la vayan anotando Bueno, en el foro, en el chat, perdón, y yo voy listo. tomando nota. Bueno, el miércoles habían estado, habían hablado de cómo se hacían los ejercicios hasta justamente están diciendo hasta el 7, que bueno, ahí vi que Sabri les había mostrado ya una tablita con varias reglas de derivación. Lo bueno es que ahora que ya saben esas reglas, con esas reglas pueden verificar lo que hicieron en el ejercicio 1, ¿sí? Que era ese que estaban consultando. Ahora, de todas formas, ayer yo les avisé que ya tenían las respuestas del práctico. No sé si las vieron, están ahí abajo del práctico. En el aula ya tienen las respuestas. Pero también, bueno, las reglas les sirven para verificar que lo que demostraron por definición era correcto. Bueno, la regla para suma y resta ya la habían visto. Queda a ver la regla para el producto y la regla para la división. La regla para el producto, en que se le asigna un nombre h de x a una función que es un producto de funciones. Entonces, la derivada de la función h es la función h de x. Es una función f de x por una función g de x. Entonces la derivada sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Ven que esto también es lo tienen en el apunte teórico, así que lo pueden mirar de ahí. Esto es un teorema, por lo tanto tiene una demostración. ¿Sí? Por ahí, en esta clase que estamos un poco más orientados a la parte práctica y aplicación, no nos vamos a detener mucho en lo que sería la demostración. Pero es importante que ustedes sepan que si es un teorema, tiene una demostración. ¿Sí? No es que es algo que vino de la nada, sino que tiene un fundamento atrás. Y la forma de demostrar esta propiedad es utilizando la definición de derivada, la definición formal con la que ustedes ya estuvieron demostrando en el ejercicio 1. ¿Sí? Esto lo tienen en el apunte teórico, seguramente antes del final van a leerlo con más atención a esta parte. Por lo pronto, para los ejercicios, lo que van a hacer ustedes es aplicar esta propiedad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen que la función h está formada por el producto de x cubo por coseno de x. ¿Sí? Derivadas de funciones elementales hay tablitas. ¿Sí? ¿Tienen a mano alguna tabla? Hay una en el aula virtual. Y si no, si capturaron recién la que mostró Sabri, y tienen varias reglas. Esa que mostré está en el aula virtual igual, Sí, sí. solo por un recorte. Sí, por eso les decía si la tenían a mano como para ir mirando, para no escribir todas las reglas ahora, o si la habían hecho captura la que vos mostraste, ¿no? Bueno, para aplicar, ahora que tienen derivar un producto, esta sería la que, acá arriba yo les dije, la derivada de la primera, esta sería la primera función, y la segunda. Entonces, lo vamos a dejar expresado y en el siguiente paso lo vamos a derivar. Sería la derivada de la primera función, lo vamos a escribir como x cubo derivado, ¿sí? Con el prima, por el coseno de la segunda función.
perdón, en la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por el coseno de x que hay que derivarlo. Entonces ya en el siguiente paso calculamos esas derivadas que las tienen en la tabla. Esta sería la derivada de una potencia. ¿Cómo se derivaba una potencia? Recién Sabri les mostró uno. ¿Qué pasaba con el exponente? ¿Se le restaba o sumaba 1? ¿Puede ser? Sí. Pasa Y que que, de memoria no me acuerdo. bueno, se bajaba el exponente, adelante multiplicando, y se le restaba 1. Así que queda 3x al cuadrado por el coseno de x, sin derivar. Más, y ahora va el x cubo, sin derivar, y la derivada del coseno. ¿Se acuerdan cuánto era la derivada del coseno? ¿La recuerdan? ¿La derivada del coseno? No, Sofi. No. Bueno, gracias por Menos la seno de sinceridad. X, dice Carlos en el chat. Muy bien. No, Sofi. Bueno, menos seno de x. Cierto que justo era la que estaban consultando porque la tenían que hacer en el primer punto. Bueno, ahí estaría terminado el ejercicio, ¿sí? Se podría hacer un paso más y acomodar y hacer la regla de signos. A más por menos quedaría menos x cubo seno de x. ¿Sí? Ahí está terminado el ejercicio. ¿Se entendió cómo es la regla? Podemos hacer otro más, de todas formas. ¿El silencio será de que se entendió o de que no se entendió? Yo entendí, yo entendí. Ah, Yo entendí. bien. Bueno, si no podemos seguir con regla de la derivada y después volvemos y hacemos algún ejemplo al práctico. Vamos a hacer de paso para que, vamos a hacer uno más de estos, de paso para que practiquen las derivadas y las busquen en la tabla. Vamos a hacer que sea x a la séptima por logaritmo natural de x. Bueno, vamos a resolver la derivada. Entonces, ¿vieron cómo era la regla? La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más x a la 7 sin derivar por la derivada del logaritmo de x. Bien. Entonces nos va a quedar f' de x igual, ¿y cuánto es la derivada de x a la séptima? Pueden guiarse con la que hicieron arriba. 7 por x a la 6. Bien. Por el logaritmo de x, que queda sin derivar, el logaritmo natural, más x a la séptima, y la derivada del logaritmo natural, ¿se la acuerdan? 1 1 sobre sobre X, dice Carlos en el chat. Muy bien, Cap. 1 sobre x. Acá también se podría hacer un paso más simplificando. ¿Ven? Como tenemos un producto, podemos simplificar esta x con una de estas. Y que quede f' de x igual a 7x a la sexta por el logaritmo natural de x. En esta parte nosotras siempre les aclaramos que cuando ustedes en un parcial tengan que derivar una función, si ustedes dejan el ejercicio acá sin simplificar, en este paso, está bien, ¿sí?
porque lo que se les pide es derivar. Si ustedes después, más adelante, hacen una simplificación que no es correcta o algo así, o sacan mal algo, eso les va a descontar puntaje. Entonces, tienen que asegurarse de hacer bien la parte que se evalúa, que es la de derivar. Después lo de factorizar, acomodar, es un plus, pero es importante que hagan la parte bien de derivar. ¿Alcanzamos a ver la de división antes de que se corte esta primera parte? Perdón, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Bueno, cualquier cosa avisen. Y luego tienen también una regla que es para derivar un producto, un cociente de funciones. Cuando tienen un cociente donde claramente la función de abajo del denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Al igual que las otras reglas que vieron anteriormente, también tiene una demostración, ¿sí? Porque es un teorema, o sea que también tiene un fundamento teórico. ¿Sí? Como les decía, todo esto seguramente lo van a revisar un poco más atentamente para cuando rindan el final. ¿Sí? Por ahora lo que vamos a hacer es aplicar directamente la regla. La derivada de un cociente es la derivada de la función de arriba por la función de abajo sin derivar más menos, justamente esta era menos la función de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, de la función de abajo. Uno como que muy entre casa dice lo de arriba y lo de abajo y es el numerador y el denominador. Sobre la función del denominador sin derivar y al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la regla para dividir un cociente. Entonces, vamos a inventar una y vamos a hacer la derivada. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, que sea un seno de x sobre, vamos a hacer x cubo más 2. Y de paso ya para que relacionen con la derivada de la suma y de la resta. Entonces, la derivada va a ser la derivada del seno, lo voy a dejar expresado, por la función de abajo sin derivar. La función del cociente, ¿sí? Sin derivar. Menos el seno de x sin derivar por la derivada de x cubo más 2. Sobre el x cubo más 2 al cuadrado. Sin derivarlo. ¿Sí? Bueno, ahora en el siguiente paso ya podemos resolver. Y quedaría h' de x, la derivada de seno es coseno de x, por el x al cubo más 2, sin derivar, menos el seno de x, y ahora tenemos que derivar x al cubo más 2. Y lo voy a hacer acá como en un cálculo auxiliar. X al cubo más 2, derivado. En la clase del miércoles estuvieron viendo que cuando ustedes derivan una suma o una resta de funciones, eso es igual a la suma o la resta de las derivadas de cada una. O sea, si tenemos que derivar x cubo más 2, es lo mismo que hacer. Esos son paréntesis, me salen muy derechos, pero son paréntesis. X al cubo derivado más la derivada del 2. La derivada de x al cubo
¿Cuánto es? 3 por x al cuadrado. 3x a la 2. Bien, 3 por x cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de 2? ¿Se acuerdan? 1 o 0. 0. 1 o 2, 0. Es una constante. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Así que queda 3x cuadrado. Bien. Así que queda seno de x por 3x cuadrado sobre x al cubo más 2 al cuadrado. Y ahí se terminó la derivada. Justo se está por cortar.